Muy buenas tardes a todos, buenos días. Bienvenidas las personas que están en este lugar y bienvenidos también todos aquellos que nos miran desde sus casas, todos aquellos que por medio del internet nos ven en este momento, nos van a ver más tarde. No importa en qué momento nos veas, lo importante es que tú busques del Señor, que tú todo el tiempo estés buscando de Él y que estés acompañándonos en estos servicios para darle la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación al único que lo merece, a Jesucristo nuestro Señor. Señor y Dios nuestro por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a comenzar nuestro servicio de hoy y te voy a pedir primero que inclines tu rostro y me acompañes en una oración para entregar este servicio al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque a ti, como siempre, Señor, en tu infinita bondad, te ha placido que estemos aquí reunidos buscando de ti, Señor. Este día, Señor, te queremos entregar todo nuestro corazón, toda nuestra vida, todo lo que somos, Señor, queremos entregarlo a tus pies, porque solamente tú, Señor, eres digno de recibirlo. Solamente tú, Señor, mereces toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación por los siglos de los siglos, Señor. Te entregamos este servicio y te pido, Señor, que la palabra que salga hoy de mi boca sea palabra de gracia, palabra de edificación, palabra que confronte a tus hijos, Señor, para que todos volteen sus ojos únicamente a ti, Señor. Que no tengamos ninguna distracción, solamente tu presencia, Señor. Queremos estar metidos en tu presencia, Padre. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues esta semana el Señor me ha estado hablando acerca de algunos puntos que quizás pareciera que a muchos de nosotros no nos toca o no nos incumbe, porque pareciera que los que únicamente venimos al servicio a adorarle y a buscar del Señor, no entramos en esa categoría, pero yo te quiero decir que si el Señor lo está poniendo es porque también es para ti. También para ti es esta palabra. Porque a veces no es necesario estar parado acá al frente, ni es necesario estar en un grupo de alabanza para poder nosotros trabajar y hacer la obra para el Señor. Se supone que nuestra adoración debiera ser todos los días, no únicamente el día del servicio. Y esa adoración no se refiere únicamente a cantar y levantar las manos, sino a obedecer la voluntad de Dios. Y el tema que hoy vamos a hablar se llama ser famoso o conocido. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser famoso o ser conocido? De momento pareciera que fuera lo mismo, porque el mundo nos acostumbra o nos ha hecho ver que una persona que es famosa, que arrastra multitudes, una persona que se presenta en público y que es capaz de reunir a mucha gente para verlo o escucharlo, alguien famoso es lo mismo que alguien conocido. Y yo te voy a decir que en lo personal, desde mi juventud, yo tuve y tengo algunos cantantes favoritos o algunos que siempre me han gustado y que son famosos en todo el mundo, se presentan por todas partes, pero ¿sabes qué? No son conocidos. Al menos a mí no me ha tocado conocerlos, a muchos de ellos en persona. Y si de alguna manera yo puedo entender que esa persona es famosa, pero para mí no es conocido, entonces espero verdaderamente en Dios que te haga clic
esta palabra que vamos a recibir el día de hoy. A veces pensamos que cuando estamos aquí al frente, como iglesia, como congregación, como pastores, como músicos, como cantantes, lo importante es que nosotros nos veamos bien. A veces pensamos que lo importante es que la gente me conozca, que sepan que aquí estamos. A veces pensamos que lo importante es que la gente diga, oye, ese pastor, qué bonito predica. Ese conferencista, qué bárbaro, qué tema tan tremendo dio. Y a veces durante el servicio escuchamos la palabra y nosotros la escuchamos, nos emocionamos, la tomamos, pero en cuanto salimos por esta puerta, se acaba todo. Hasta ahí llegó nuestra emoción. O salimos queriendo comernos al mundo, fortalecidos, y en la primera adversidad, en la primera oposición, nos desinflamos y caemos nuevamente en depresión, caemos nuevamente en frustración. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que una iglesia o un pastor o un predicador sean famosos y sus prédicas sean muy buenas? Pues yo pienso que no. Yo pienso que no, porque todos los que en un momento dado decidimos servirle a Dios, debiéramos tener como objetivo principal que el conocido, que el famoso, que el que todo mundo busque y quieran tener un encuentro con Él y estar cerca de Él, sea Jesucristo. Porque por Él y para Él es que estamos nosotros aquí. Cualquiera que piense diferente, cualquiera que actúe diferente, está actuando en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no nos vamos a predicar a nosotros mismos. No es que seas de Pablo o de Apolos, es que todos somos de Jesucristo. No es que seas de tal o cual congregación, ni que estés bajo la autoridad de tal o cual pastor. Es que todos, tú y yo, conformamos el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Me lo puedes contestar? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones de iglesias? Yo te voy a decir que hay una sola iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, por la cual ha de venir en su segunda venida a este mundo al final de todos los tiempos. Es una sola iglesia. No podemos ser miles de iglesias, ni algunas famosas y otras no conocidas, porque eso no importa. No importa si tu iglesia es muy grande, si tiene un grupo de alabanza que tocan hermoso, que cantan precioso. No importa si el escenario es muy bonito. Lo importante debe ser que Jesucristo sea predicado. Y quizás esta palabra te suene muy fuerte, pero el Señor me llevó a Isaías 14:12. Te voy a pedir que busques en tu Biblia Isaías 14, versículo 12. ¿Ya lo tienes? ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí sabes de quién está hablando Isaías? De Satanás. Porque Satanás, por si no lo sabes, era el ángel más hermoso de todos. Era el encargado de la alabanza del Señor.
pero era tan hermoso, tan perfecto, quizás cantaba increíble, que llegó un momento en que sintió que él era igual que Dios, o que podía ser igual que Dios, estar a la altura de Dios, sentirse como Dios, sentarse en un trono como Dios. Cuando habla de sentarse en el monte del testimonio, habla de ponerse a la altura de Dios. Y ese, mi hermano, ese fue su error. El haber pensado que en un momento dado podía compararse con Dios, con su Creador. Y el resultado, ¿cuál fue? Que fue arrojado a la tierra, fue desterrado de los cielos y fue condenado para siempre, para siempre. Suena muy fuerte, pero a veces el ego nos lleva a pensar que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros decimos que deben de ser. Apoyados supuestamente en la palabra, nos atrevemos a declarar cosas que ni siquiera sabemos si está dentro de la voluntad de Dios hacerlas o no. Y en vez de sujetarnos a su voluntad y en vez de pedirle que nos ilumine para conocer cuál es su voluntad sobre un tema determinado, insistimos y decimos: yo decreto que esto va a suceder, yo declaro que esta sanidad se va a dar, yo digo que las cosas van a pasar así. Y discúlpame, hermano, pero no es así. Cuando hacemos esto, o cuando pensamos que nadie sabe más que nosotros, que nadie predica mejor que nosotros, que nadie habla mejor que nosotros, que nadie tiene una iglesia más hermosa que la nuestra, estamos poniéndonos a la altura de Satanás. Quizás lo neguemos, pero en nuestro corazón hay un ego que nos hace sentir que casi estamos a la altura de Dios. Y eso, mi hermano, es un pecado tremendo. Ese fue el pecado también que desterró a Adán y a Eva del paraíso. El querer ser como Dios. ¿Te das cuenta? A veces no nos damos cuenta porque la línea es tan sutil que pensamos que estamos alabando y sirviendo a Dios cuando en realidad estamos sirviendo a nuestro ego, a nuestro excesivo amor propio. Y eso nos pasa a todos, no únicamente a los que estamos aquí al frente. Claro que somos los más susceptibles, si tú quieres verlo de esa manera, a equivocarnos en ese punto, pero también tú que estás sentado y tú que me estás viendo, hay momentos en que tú quisieras o pretendes que Dios haga tu voluntad y no la suya, porque la suya no te agrada, porque la voluntad de Dios no se acomoda a lo que tú quieres o crees que debe ser. Y entonces pecamos de ego porque nos queremos poner a la altura de Dios, poniendo en duda su sabiduría, su voluntad y su omnipotencia, su soberanía. A veces no la aceptamos porque sentimos que esa soberanía que tiene el Señor nos afecta o nos perjudica o no se acomoda a las circunstancias que nosotros queremos que se acomoden. Y cuando el Señor nos pone en lugares de eminencia, porque es cierto que el Señor es quien nos escoge, el Señor es quien nos llama y el Señor es quien nos da autoridad. Yo recuerdo hace algunos años que el Señor me dio, aquí mismo vamos a ver en Isaías 55:5, el Señor me dio estos versículos. Yo estaba comenzando en mi vida cristiana, acababa de conocer del Señor, tenía muy poco tiempo, era muy joven, era un niño espiritual. Pero yo siempre desde el principio entendí que Dios me había llamado
para servirle a Él. Que mis días de servirle al mundo se habían terminado para siempre. Que nunca más tenía yo que regresar a la vida vana, hueca, inútil de la que Él me había sacado. Que nunca más tendría que revolcarme en los lodazales de donde Él me rescató. Cuando yo entendí esto, entendí que el objetivo, el propósito de mi vida era servirle a Dios hasta el último de mis días. ¿Cuántos serán? No lo sé, pero sí sé y sí espero y le pido a Dios que el día que Él me llame me encuentre trabajando en su obra. Y en Isaías 55 dice así, 55:5, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Es verdad que cuando estamos al frente tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios y que esa palabra sea palabra sana, sana doctrina, palabra de verdad. ¿Por qué? Porque esa palabra del Señor lanzada es la que va a hacer que la gente venga al lugar, venga a buscarte, como dice aquí la palabra, gente que no conocemos, gente que nunca habíamos visto, gente que ni siquiera sabíamos que existía, ni ellos sabían que existíamos nosotros, acude a buscarnos, acude al llamado. Y dice que correrán a nosotros. ¿Pero por qué? Aquí es donde está la clave de todo. Por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Es decir, si la gente viene, no debe venir jamás a buscar al pastor, a buscar un grupo de alabanza que toque muy bonito. No debe venir a buscar una iglesia que esté hermosa, grandísima, con luces, con escenarios, con pantallas, con aire acondicionado, con todas las comodidades del mundo y todas las modernidades. No debe venir a buscar eso. Si las personas vienen hacia nosotros, deben venir buscando a Jesús, a nadie más, solamente a Jesús. Nosotros somos mero instrumento del Señor. ¿Que Él nos usa? Sí. ¿Que Él nos mueve? Sí. ¿Que Él nos inspira? Sí. Para que hablemos conforme a la palabra suya y a su voluntad. Para que la gente se convierta. Para que la gente se arrepienta de su vana manera de vivir. Para que la gente decida de un momento a otro cambiar de vida y permitir que Jesús entre en sus corazones. Para eso hemos sido llamados y por eso dice al final este versículo que el Santo de Israel, es decir, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, nos ha honrado con esa investidura. Es un honor servirle al Señor, porque no nos servimos a nosotros, le servimos a Él, al Altísimo, al Omnipotente, al Todopoderoso Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de David, Dios de todos los patriarcas, Dios nuestro. A Él es al que servimos y a nadie más, porque dice la palabra que Él no comparte su gloria ni su alabanza con nadie. Así lo dice la palabra de Dios.
Y qué importante es que entendamos esto, porque cuando entendemos esto podemos entender que si tenemos ciertos dones, si Dios nos ha equipado de ciertos dones, es para servirle a Él únicamente. Y esos dones, aunque están depositados sobre nuestra persona, le pertenecen a Él, porque Él es quien los da y a Él le pertenecen. Por eso es que esos dones nos son dados para servirle y para honrarle toda nuestra vida. Si no es así, perdóname mi hermano, pero no estamos sirviendo o no estaríamos sirviéndole a Él, sino al otro. Está tremendo, ¿verdad? Está tremendo, porque pensar que si no le estás sirviendo a Dios, en automático le estás sirviendo al diablo, es muy duro, pero déjame decirte que es verdad. Vamos a ir a Mateo 25 y vamos a leer los versículos del 20 y 21. Mateo 25, 20 y 21. Habla aquí de una parábola que el Señor comparte con sus discípulos, y esa parábola es la parábola de los talentos. ¿Qué es un talento? Un talento en los tiempos de Jesús era una moneda, era una medida de peso de oro. Y entonces, aunque aquí hace referencia a los talentos, se refiere precisamente a las cosas que nos son dadas. ¿Para qué? Para multiplicarlas. Y nos habla que a una persona, el dueño o el Señor le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y la historia ya la conocemos, ya sabemos que el que recibió 1 lo enterró. Pero lo importante y lo interesante y lo que quiero que se te quede bien grabado es lo siguiente. En el versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué pasa cuando tú y yo no usamos adecuadamente esos talentos? O como hacemos como el que recibió 1, que lo entierra y lo deja allí sin que produzca nada, absolutamente nada. Allí mismo en Mateo, en el capítulo 21, vamos a ir al capítulo 21, perdón, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, vamos a encontrar que el Señor habla acerca de las personas que en un momento dado pensamos, sentimos, creemos que estamos trabajando para Él, pero que en verdad no lo estamos haciendo. Porque estamos haciendo cosas que no son las que Él nos mandó a hacer. Y quizás haya manifestaciones en nuestra presencia, porque los dones, los talentos que nos han sido dados, los dones que nos han sido entregados, están en nosotros. Y dice la palabra misma que los dones son irrevocables. Es decir, si Dios te ha puesto algún don sobre tu persona, 1, 2 o los que sean, esos dones están desde antes de que tú nacieras. Dios los puso sobre ti. Ya los tienes. Por eso es que muchas veces nos damos cuenta que tenemos algún conocimiento o algo que los demás no tienen, pero nosotros sí los tenemos.
Pero por cuanto no sabes quién puso en ti esos dones ni para qué los puso, muchas veces esos dones, esos talentos quedan enterrados y no son utilizados y no producen nada. Pero otras veces, yo creo que esto es peor, son usados para servir a otro, no a Dios. Eso es tremendo, eso es gravísimo. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A veces pensamos que porque suceden cosas en nuestra presencia o el Señor nos usa para que un milagro suceda, porque debes tener clarísimo que el único que hace milagros es el Señor. Nadie más puede hacer milagros. De manera que si un milagro es manifiesto delante de tus ojos, no lo hizo la persona, no lo hizo nada ni nadie, ningún ente, ninguna potestad. El único que hace milagros es Dios. Por eso dice aquí que estas personas le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Porque a veces nos engañamos creyendo que porque Dios nos dio esos dones y las cosas suceden, a veces pensamos que estamos realmente sirviendo al Señor. El Señor es tan grande y tan misericordioso que aún en esa soberbia nuestra permite que los milagros sucedan, porque el milagro no va dirigido al instrumento, va dirigido a la persona que lo recibe. Porque el milagro es para esa persona, no es para el instrumento, no es para el medio, es para la persona a quien va destinada ese milagro. ¿Recuerdas el ciego al que Jesús le dio la vista? ¿Qué dijo? No es que este o sus padres hayan pecado, sino que está así para que la gloria y el poder de Dios se manifiesten en él. Es decir, el poder de Dios se va a manifestar sobre esa persona independientemente de quién sea el instrumento. No es que el pastor sea el único instrumento para que ese milagro suceda. El milagro, si Dios lo tiene para ti, va a suceder aunque ore por ti el más pequeño de los hermanos que sirven en la congregación. ¿Para qué? Para que tú no llegues buscándolo a él, no llegues buscando al pastor, no llegues buscando a esa persona, llegues buscando a Jesús, independientemente de a quién ponga frente a ti. Por eso es que a veces es tan difícil para nosotros entender que a quien servimos y a quien debemos glorificar y a quien tenemos que hacer famoso es a Jesucristo. Y esto lo vemos en todos lados. Así como se anuncian los artistas, así como se anuncia la gente del mundo, así se anuncian también muchos pastores y muchos servidores y muchos que se dicen profetas y muchos que aparentemente están sirviendo al Señor, pero en verdad recordemos que Dios conoce nuestros corazones. Podemos engañar al mundo, pero a Él jamás lo vamos a engañar. Dios conoce con qué intención le estás sirviendo. Si es únicamente para llenar el lugar, o únicamente para engordar tu bolsillo,
¿O únicamente para tener una iglesia muy grande que todo mundo hable de ella? ¿O estás al frente para que una persona que vive en pecado, que está condenado a la muerte eterna, reciba al Señor y cambie de una vez por todas su vida y su fe? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién le pertenecen los talentos que recibiste? ¿A ti o a Dios? Porque el Señor no les dijo, les regalo estos talentos. Se los dejó para que los usaran. Pero para que los usaran, ¿en qué? A favor de su Señor. Es decir, esos talentos son para usarse a favor de la obra de Jesucristo, a favor de su iglesia, a favor de Él, para que su nombre sea glorificado en todas las cosas que sucedan en este lugar. Nunca, nunca debemos tomar la gloria para nosotros, porque entonces el Señor nos dirá, quizás ciertamente profetizaste, pero porque yo puse en tus labios esa palabra profética. Quizás echaste fuera demonios, pero los echaste fuera porque yo hice que esos demonios salieran. No fuiste tú, no fue tu unción, no fue tu poder ni tu personalidad. Fui yo, el Señor, quien echó fuera esos demonios. Fui yo el Señor quien profetizó por medio de tu boca. Y fui yo el Señor quien hizo el milagro a través de tus manos, para que esa persona sanara, para que esa persona fuera liberada, para que esa persona cambiara su vida de una vez por todas. Quien obró fui yo, el Señor, tu Dios, Jesucristo, Rey de Reyes. No somos nosotros, porque entonces el Señor nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca, nunca les conocí. Qué tremendo suena esto, ¿verdad? Que toda la gente te conozca, que seas famoso incluso a nivel mundial, pero que el dueño del universo te diga, no te conozco. Debe ser terrible, debe ser tremendo. ¿Y Él nos conoce? Por supuesto que nos conoce. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formare en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué hemos hecho nosotros entonces para ganar ese favor o para ganar ese don? Absolutamente nada. Si tú o yo tenemos esos dones, es porque desde antes de que naciéramos, Dios ya había pensado en nosotros, ya nos había visto y ya había decidido cuál sería nuestro propósito en la vida. Es decir, nosotros no escogemos qué dones tenemos. Dice la palabra que si anhelamos uno, lo pidamos y el Señor nos lo dará. Pero los que Él tiene ya para nosotros, esos están determinados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de nuestra concepción, nosotros ya veníamos equipados con esos dones. ¿Pero para qué? Para que fuésemos santificados en Jesucristo. Por medio de Jesucristo pudiésemos ser santificados. Y entonces, ahora sí, ser profetas para las naciones.
ser la voz del Señor a las naciones, ser la voz del Señor a las congregaciones, ser la voz del Señor para ti que nos estás viendo, ser la voz del Señor para ti, para ti, para ti, para que cuando tú escuches lo que estamos hablando, estés escuchando la palabra de Dios entrando a tus oídos y entrando a tu corazón para cambiarlo, para renovarlo, para darte una nueva vida en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Rey, el Señor, el Dios que predicamos y predicaremos siempre, siempre, porque Él es el único Dios, el único Señor, creador del universo. Dice la palabra que por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Él las creó para Él mismo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde queda entonces la soberbia? ¿Dónde queda entonces la altivez? ¿Dónde queda entonces el orgullo de ser instrumentos del Señor? En ningún lado. Porque no debe existir ni altivez, ni orgullo, ni presunción. Porque nosotros somos lo que somos por Jesucristo. No es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que somos competentes por la gracia de Jesucristo. Esa gracia, ese honor, ese propósito de Dios sobre nosotros es lo que nos permite ser instrumentos competentes. Pero como cualquier instrumento, así como esta guitarra y ese teclado que están puestos ahí, así como están, no sirven para nada. Necesitan quien los use, quien los toque, quien los dirija, quien los haga sacar notas hermosas. Así también nosotros necesitamos de Dios para que sea Él quien mueva, quien use, quien utilice los dones que ha puesto sobre cada uno de nosotros para su obra, para su honra y para su gloria. Nosotros realmente somos instrumentos inútiles. Y si en algún momento somos útiles, es porque la mano de Dios, porque el poder de Dios, porque la unción de Dios está sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo gobierna sobre nosotros. Solamente en ese momento es cuando tú y yo podemos ser útiles en manos de nuestro Creador. Yo sé que es difícil, sé que cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, siempre nos vamos dando cuenta de cómo Él nos va usando y de cómo van sucediendo las cosas increíbles que nosotros en ocasiones nunca esperábamos ni hubiéramos imaginado que sucedieran en nuestras vidas. Yo recuerdo la primera vez que oré por una persona por sanidad. Yo tenía poco tiempo de haberme convertido, tenía quizás un año y nunca me había tocado orar por una persona. Y ese día el Señor me llevó a orar por una persona, una mujer que tenía parálisis facial. Tenía la mitad de su cara paralizada. ¿Tú sabes lo que es eso? Una parte queda normal y la otra parte queda sin movimiento. En los párpados, los labios, todo queda sin movimiento. Y cuando yo oré por esa persona, yo no sabía que Dios me iba a usar de esa manera tan poderosa. Pero recuerdo perfectamente que puse mi mano sobre su cara y empezó a correr un calor tremendísimo por las palmas de mis manos. Yo sentía que había un aire
caliente que quemaba casi. Cuando estuve cerca de su cara empezó a tomar movimiento otra vez. Empezó a ser normal y la parálisis desapareció. Cuando esto sucedió, yo no lo podía creer. Yo seguía sintiendo mucho calor en mi mano, pero entendí que Dios había puesto en mi persona el don de sanidad. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Jesús mismo, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, había puesto en mi persona ese don. Pero el don no es mío. El don no me pertenece. El don es una atribución, podemos decir, que Dios pone sobre nosotros para que lo usemos para la obra de Dios. Para que por medio tuyo las personas sanen. Dice el Señor que nosotros debemos ir a todas las naciones predicando el Evangelio, enseñándoles a guardar las cosas que Jesús nos enseñó a guardar. Que en su nombre dice que pondremos las manos y las personas sanarán. Echaremos fuera demonios, beberemos sustancias mortíferas y no nos harán ningún daño. Hollaremos serpientes y escorpiones y no nos harán nada, porque el poder de Dios estará sobre nosotros. No dice que nosotros vamos a ser poderosos en eso. Dice que el poder de Dios estará sobre nosotros. ¿Para qué? Para que las cosas sucedan conforme a la voluntad de Dios, nunca a la nuestra. Entonces, ¿cómo podemos concluir este tema? ¿Qué prefieres tú? ¿Ser famoso o ser conocido? Yo en lo personal prefiero y escojo ser conocido. Porque sería tremendo llegar el día que me toque partir, después de no sé cuánto tiempo de haber servido al Señor, después de no sé cuánto tiempo de estar en esta obra, después de no sé cuánto tiempo de predicar su palabra, partir de este mundo, abrir los ojos, esperando ver al Señor y decirle: Señor, en tu nombre yo hice todo eso. Y que el Señor me diga: no te conocí, a ti no te conozco, ¿quién eres? Yo prefiero que me diga, así como le dijo al hombre de los 5 talentos, que le dijo, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Primero le dice, bien, es decir, bien hecho. Eso quisiera escuchar yo el día que me toque estar frente al Señor para ser juzgado. Que me dijera: Óscar, pasa, bien hecho. Lo hiciste bien, buen siervo y fiel, nunca caminaste para atrás, nunca te detuviste, a pesar de las circunstancias, siempre permaneciste, siempre perseveraste, siempre seguiste adelante a pesar de todas las cosas que se opusieron. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, porque en verdad, créeme, que ser fiel en lo poco es algo que te llena de satisfacción. Porque sí es cierto que todo mundo anhela y todo pastor quisiera una iglesia muy hermosa.
Pero nosotros cuando llegamos acá, a este lugar, sabíamos que quizás no tendríamos la iglesia más lujosa, ni más grande, ni más hermosa de toda esta región, pero sí tendríamos una iglesia, un lugar alto, un aposento alto, un lugar de intimidad que es este, donde la presencia del Espíritu Santo fuese real todos los días y en todas las reuniones y estuviera sobre cada persona que cruce esa puerta. Sabíamos que el poder del Espíritu Santo estaría sobre nosotros respaldándonos. Por eso, gracias a eso, es que hemos podido permanecer y ser fieles. No es porque nosotros seamos buenos, para nada. Es porque el Espíritu Santo nos ha dado la fortaleza y la inteligencia y la capacidad y la humildad para permanecer a pesar de las circunstancias. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No habla de lo mucho aquí en la tierra. Habla de la riqueza inimaginable que habrá en su presencia, donde nada nos va a faltar, donde lo único que vamos a tener que hacer, y anhelamos hacerlo, es alabar a nuestro Dios toda la eternidad, por toda la eternidad. Y entonces el Señor dirá: pásate, chaparrito, entra al gozo de tu Señor. Y en el gozo del Señor hay plenitud. En el gozo del Señor hay fortaleza. En el gozo del Señor no falta nada, ni nunca faltará. Porque el gozo del Señor lo llena todo. Jesucristo lo llena todo. Y es lo único por lo que vale la pena vivir hasta el último de nuestros días, para servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios del universo, al único, maravilloso, poderoso, hermoso Jesucristo, nuestro Dios. Amén y amén.